Shalom, familia Haksukot Samea, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este estudio especial. Familia, recuerden que vamos a estar estudiando el Tratado Sukkot, así que me gustaría que pudiéramos, como hicimos en Yom Kippur, poder dialogar, poder estudiar juntos, familia, poder de alguna forma eh, hablar un poquito sobre Sukkot y conectarlo con los escritos del primer siglo. Así que familia, bienvenidos. Ya saben, el que quiera participar con la lectura, levante su manito. Vamos a leer algunos versículos bíblicos, vamos a estar leyendo el tratado de la Mishnah, porque es bien interesante, ya que estamos iniciando este tiempo festivo, familia, y hay algo bien hermoso que podemos aprender con respecto a Yeshua y la fiesta de Sukkot. No vamos a hablar del nacimiento de Yeshua en Sukkot, sino que vamos a hablar de Yeshua en la fiesta de Sukkot, perdón. Así que familia, el que quiera leer, ya sabe, levanten la manito. Vamos a estar compartiendo sobre lo que es Sukkot, así que bienvenidos. Espero que sea de gran bendición. Así que bueno, vamos a empezar, familia. Vamos a empezar. Y me gustaría que pudiéramos considerar algunos versos bíblicos, ya principalmente del primer siglo. Me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 7. Me lo voy a compartir la palabra, familia. Así podemos leer juntos. Recuerden que puedan participar, familias. Recuerden, esto es una mesa de estudio. Estamos todos juntos estudiando para ver si podemos aprender juntos algo más y poder entender lo que realmente Yeshua hizo y dijo en lo que es la fiesta de tabernáculos. Porque miren, vamos a ir a Juan capítulo 7 y ahí vamos a leer cómo empieza el capítulo 7 de Juan. Ya desde el primer momento nos está hablando de que hay un contexto que tenemos que tener en cuenta para entender lo que Juan quiere transmitir a la audiencia original. Miren, lo que dice Juan dice, después de estas cosas, andaba Yeshua en Galilea. Miren qué interesante, nos está ubicando geográficamente. Pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. No está hablando, cuando Juan habla de judíos, no está hablando del pueblo, sino que está hablando de los líderes políticos que pertenecían principalmente a los saduceos que querían prender a Yeshua. Entonces, dice, después de estas cosas, andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo, o sea, la clase política quería matarlo. Estaba cerca, miren, de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esto es algo de la traducción, pero nos está estableciendo que el tiempo en el cual está transcurriendo el capítulo 7 es durante las fiestas de tabernáculo. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Yeshua le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Miren, les dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndolos dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, acá hay algo bien interesante, porque Yeshua está diciendo, está en la fiesta de tabernáculos, está acercándose la fiesta de los tabernáculos, aún no había empezado. Y cuando nosotros empezamos a leer un poquito más el capítulo, como por ejemplo en el verso 14, miren lo que nos dice. Más a la mitad de la fiesta, dice que subió Yeshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yeshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de quién, del que me envió. La doctrina es del Padre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, dice, en el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
sea que ya en el verso 14 ya nos está ubicando en el lapso de los 7 días de Sukkot, nos está estableciendo que Yeshua subió a la mitad de la fiesta. Nos está diciendo también un tiempo. Y termina, vamos a ir un poquito más abajo, a lo que es el verso 37 y dice, y en el último gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido aún glorificado. Pero miren cómo en el libro de Juan, en el capítulo 7, nos está dando, primero, ubicándonos en un periodo de tiempo, que estamos hablando en el tiempo de Sukkot, el tiempo de las, digamos, de la última festividad del ciclo anual de festividades, y encima nos está tratando de ubicar a Yeshua en distintos puntos de la semana en la fiesta. Yo no sé si se han dado cuenta de eso, familia. Y ahora, si yo necesito entender, quiero entender, más que necesitar, quiero entender lo que el mensaje que lo que está transmitiendo principalmente Yeshua, deberíamos pensar, familia, qué estaba sucediendo alrededor del Mesías, qué estaba sucediendo alrededor de Yeshua mientras él estaba a la mitad de la fiesta enseñando en el templo, o cuando él dijo esas palabras que el que tenga sed venga y beba de mí. ¿Qué es lo que está sucediendo alrededor de él? ¿Por qué es tan, digamos, importante lo que él dice si consideramos lo que está pasando alrededor de él? Entonces, me gustaría que profundicemos un poquito más con respecto a esto, porque me gustaría que ustedes puedan también entender que hay otras cosas que están sucediendo alrededor de lo que Yeshua dice. ¿Qué es lo que está sucediendo en el templo? ¿Por qué también es importante esta festividad? Porque esta festividad, digamos, abre el año, podríamos decir que es la festividad que abre el año, podríamos decir, el año, uy, se me fue la palabra familia, es el año, oh, civil, el calendario civil, pero es la última del calendario de las festividades. Sabemos que en Rosh Hashanah comienza la festividad y termina en Sukkot, en donde en el medio tenemos un juicio. Algo de esto hemos hablado cuando hemos hablado de Yom Kippur, porque en Rosh Hashanah nos presentamos delante del juez en, en lo que es Yom Teruah, estamos delante del juez pidiéndole o suplicándole misericordia y perdón como nación, pero la sentencia recién es revelada en Sukkot. Entonces, aquí hay algo bien interesante que está sucediendo, pero necesito que pongamos algunas cositas en contexto con respecto a la escritura y con respecto a Sukkot. Tener en cuenta qué es lo que la escritura nos dice de qué se hacía en esta temporada, en este tiempo de Sukkot. Y para eso vamos a ir a Levíticos capítulo 23, familia. Vamos a ir a Levítico 23 antes de entrar al tratado de la Mishnah. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer una base bíblica de las cosas que se tienen que considerar de esta festividad para tener el contexto del capítulo 7 de Juan. Vamos a Levíticos capítulo 23, y vamos a ir a lo que es el verso 33 al 36. Miren lo que dice. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Adonai por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Adonai, y el octavo día tendréis santa convocación y ofrecerás ofrenda encendida a Adonai. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, que estos 7 días, contexto de Juan, es una semana de regocijo. El capítulo 7 está dentro de una semana que es de regocijo.
que es una santa convocación, tanto el primer día como el octavo día es santa convocación. Además de eso, cuando yo leo Levíticos 23, nos está poniendo el contexto del templo de por medio. ¿Por qué? Porque dice, 7 días ofreceréis ofrendas encendidas a Adonai. O sea, son 7 días en los cuales se van a estar presentando ofrendas en el templo. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta también de lo que está sucediendo alrededor de Yeshua en el capítulo 7. Él está en el templo, nos dice que a la mitad de la fiesta él subió al templo y ahora cuando él está en el templo enseñando, obviamente no va a ser durante el servicio matutino o el servicio de Musaf o adicional de la fiesta de Sukkot, sino que en el tiempo que él está sucediendo también todo esto en el templo. Y es un día de regocijo, un día festivo. Algo también interesante que también sucede, familia, recuerden Deuteronomio 16:16. Dice que 3 veces al año nos estaremos presentando delante del Eterno y presentándonos no con las manos vacías, sino llevando las primicias, llevando los diezmos, ofrendas. No nos vamos a presentar con las manos vacías delante del Eterno. Entonces también esto es algo que tenemos que tener en mente con respecto al contexto del capítulo 7 de Juan. Porque hay una multitud de personas que están yendo en regocijo, alegres al templo, y no solo eso, sino que están presentando sus primicias. Y ustedes me dirán, ¿por qué primicias? A ver, familia, yo quiero invitarlos a pensar un poquito. ¿Por qué primicias? A ver, pueden participar, familia, pueden escribirlo en el chat o levantar la manito si quieren comentar algo. ¿Por qué primicias? ¿Por qué también se presentan primicias en Sukkot? ¿Cuáles son las primicias que se presentan en Sukkot, familia? Porque esto es algo interesante que muchas veces no consideramos que dentro de Sukkot también se presentan ofrendas. Acá dice mi hermana agricultura, sí, tiene que ver con la agricultura. La siembra depende de qué sea la siembra. Porque miren, y esto es algo que tenemos que entender. El calendario de las fiestas nos marcan no solamente las festividades, sino que también están marcando el periodo o el ciclo agrícola de la tierra, en donde las primeras fiestas, lo que es Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, están relacionados con lo que es la siembra y la cosecha de la cebada y del trigo. Ahora, como dice acá mi hermano Rodrigo, tiene que también estar relacionado ahora lo que es Sukkot, está relacionado con lo que es los frutos de la tierra. Miren, ¿cómo sabemos esto? Vamos a poner una evidencia bíblica para entender cuáles son estos frutos que se van a dar de primicia dentro de la festividad de Sukkot o en el periodo de Rosh Hashanah hasta Sukkot, porque todo eso también se tomaba como un tiempo de primicias. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir a Éxodo, familia. Vamos a ir a Éxodo. A Éxodo capítulo 23. Vamos a ir. Y dice el capítulo 23, verso 16, si no me equivoco. Déjenme buscar aquí. Éxodo 23, verso 16. Dice, miren lo que dice, vamos a leer del 14. 3 veces al año me celebraréis fiesta, dice Adonai. Fiesta, o sea, son tiempos de regocijo. 3 veces al año son tiempos de regocijo. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También, miren lo que dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo. Y la fiesta, miren que aquí dice la fiesta de la cosecha, la salida del año. Yo no sé si se habían percatado de ese detalle en Éxodo, que cuando nos habla de la fiesta, no nos está diciendo que son las fiestas de panes sin levaduras, como en Deuteronomio 16, que no es bien claro que nos dice fiesta de panes sin levaduras, fiesta de Pentecostés y fiesta de tabernáculos. Aquí en Éxodo usa otro vocabulario. Nos está diciendo fiesta de panes sin levaduras, la fiesta de las cosechas, dice, miren, dice,
También la fiesta de la siega tiene que ver con la cosecha de los primeros frutos de tus labores, que tiene que ver con lo que es el trigo, la cebada, el conteo del homer. Conecten todo eso. Son los primeros frutos del año. Y la fiesta, dice, de la cosecha, la salida del año, que tiene que ver con tabernáculos. ¿Y por qué dice salida del año? Porque es la última fiesta del año calendario, digamos, del calendario de las fiestas. Y aquí se presentaban frutos como los dátiles, lo que es los dátiles, lo que son los higos, el aceite de oliva, la uva, todos esos frutos que no se daban al principio de lo que era la primavera, digamos, son todo lo que se dan o frutos que maduran en el otoño. Entonces son esos, la oliva, por ejemplo, también el aceituna, el aceite de oliva, tiene que ver con esto. Entonces, todos esos frutos que cierran el año, que maduran para el otoño, son los que se presentan en las fiestas de tabernáculo. Ahora entendemos por qué son dos tiempos de lo que tiene que ver con la agricultura y tiene que ver con los frutos. Aquí dice mi hermano, cuando Yeshua enseñó sobre el trigo y la cizaña, podría haber sido en tiempo de festividad. Puede ser porque era un vocabulario que estaba conectado con el tiempo festivo. Siempre recuerden que, igual que por ejemplo el libro de Ruth no nos dice un tiempo en el año, pero por la agricultura que se menciona en el libro de Ruth, lo podemos conectar con lo que son las fiestas de las primaveras, con la cosecha de la cebada y del trigo. Exactamente, Yeshua puede haber usado lo mismo de cuando él habla del trigo y la cizaña, muy probablemente está hablando dentro de un periodo de esa festividad. Entonces, aquí estamos nosotros conectando que también dentro de lo que es la fiesta de Sukkot no es solamente regocijarnos, no es solamente habitar en Sukkah, no es solamente mecer el lulav o las especias, las cuatro especias que están en nuestras manos, que es parte de lo que es la ceremonia de Sukkot durante los 7 días, sino que también era un periodo, recuerden, vamos a pensar y imaginarnos que estamos en el tiempo de Yeshua, primer siglo, el templo está en pie, Yeshua está entre nosotros, él está en el templo enseñando a la mitad de la fiesta y el último gran día de la fiesta, él está diciendo estas palabras que todos conocemos de memoria. El que tenga sed, venga y beba de mí. Ahora estamos tratando de ponernos en el contexto, de imaginarnos qué es lo que está sucediendo alrededor de Yeshua y de entender por qué en el capítulo 7 se nos habla de cómo las personas que estaban alrededor de él hablaban de él. Unos creían que era el Mesías, otros no creían que era el Mesías, otros creían que era el profeta que tenía que venir. Entonces, ahora para entender todo eso tenemos que entender el contexto, el ambiente en el cual estaba Yeshua. Entonces, ahora sabemos que está en un tiempo que en el templo había mucho regocijo, está en el tiempo en que las personas subían al templo con sus primicias, con lo mejor de lo mejor, venían con canastas y presentaban sus primicias, y esto lo hemos cubierto en un estudio que se llama Primicias en el Templo, o Bikurim en el Templo, que hablamos de todo ese protocolo, que la verdad es un estudio aparte porque, y uno dice, digamos que está vinculado con la fiesta de tabernáculos, pero el solo hecho de llevar las primicias al templo era una festividad en sí mismo, familia. Todo era un gran regocijo, las personas de cómo se preparaban esas primicias, cómo llegaban al templo, cómo llegaban a Jerusalén principalmente, y eran recibidos, y después llevaban su primicia al templo y le entregaban la primicia a los sacerdotes, y los sacerdotes oraban por ellos y presentaban la primicia, y era un gran regocijo. A esto hay que sumarle el regocijo de Sukkot, de la festividad. A esto hay que sumarle también a todo lo que es lo que se hacía en el templo. Imagínense que en el templo no solamente era recibir los sacerdotes las primicias, sino que era también hacer la ofrenda continua, hacer la ofrenda de la festividad durante los 7 días, y no solo eso, si en Sukkot hay un Shabbat en el medio, así que en uno de esos 7 días
se les va a incorporar las ofrendas del día de reposo también. Imagínense la cantidad de trabajo que hay también dentro de lo que es el templo. Y también hay cuestiones con respecto a lo que es el protocolo de Sukkot en el templo que Yeshua va a estar usando para dar su mensaje. Entonces vamos a enfocarnos en eso, familia. Vamos a enfocarnos en eso y vamos a ir al tratado de la Mishnah, al capítulo 4. Pero quiero antes de hacer una pequeña introducción de lo que es el tratado, para que tengamos en mente e invitarlos, si no los han leído, que lo lean. Obviamente vamos a cubrir solamente del tratado, vamos a estar cubriendo lo que tiene que ver con lo que son la festividad en sí en el templo. Pero el tratado consta de cinco capítulos. El primer capítulo nos va a hablar sobre la introducción de cómo se debe construir la azúcar. Las instrucciones de cómo debe ser la azúcar. ¿Cuáles son? De acuerdo a la Torá y de acuerdo a lo que el Sanedrín establece, cómo debe ser construida el azúcar y en dónde debe ser construida el azúcar. Recuerden que esto también es un mandamiento. Después tenemos en el capítulo 2 el cómo debemos usar la azúcar. Ahí tenemos una instrucción más. En el capítulo 3, ahora pasa lo que es la instrucción sobre el lulav, de las cuatro especies que se usan. El mirto, la palma, el estrog, y me falta una que me olvido siempre, pero son cuatro especies que deben provenir de la tierra. Yo no puedo hacerlo con sauce de aquí. Ah, esa es la otra, el sauce. Yo no puedo usarlo de aquí, de Argentina, porque, por ejemplo, estamos en Argentina o estamos en Colombia o estamos en México o en Estados Unidos y voy a ir a buscar de los arbolitos que tengo a mi alrededor y voy a tomar eso para hacer un lulav. No, y por eso es importante considerar lo que es las instrucciones que da la Mishnah sobre el lulav, porque nos va a enseñar de dónde debe provenir estas cuatro especies, los cuidados que hay que tener con esas cuatro especies, y no solo eso, de cuándo es el momento en el cual yo lo puedo mecer. No lo puedo mecer en cualquier momento, sino que hay un tiempo establecido para mecer el lula. Y nos vamos a enfocar en los dos últimos capítulos, que es la ceremonia del templo y cómo era la fiesta popular. Ahora, esto es algo que quizás no considerábamos también, que dentro de la fiesta de Sukkot hay un tiempo de festividad popular y que tiene que ver con un ritual que se hacía en el altar. Entonces, vamos a tratar de considerar estos dos capítulos para poder entender mejor lo que es eh, el contexto del capítulo 7 de Juan, ¿ok? Entonces, vamos a ir al capítulo 4. Busquen en la Mishnah, el que tenga la Mishnah a mano, búsquela, busque el capítulo número 4 y vamos a leer y vamos a tratar de ponernos dentro del templo, de poder estar dentro del templo, imaginarnos que estamos ahí. Vamos a tratar de usar la app del templo también para ser un poquito más ilustrativo con respecto a la secuencia de lo que estaba sucediendo durante estos 7 días. Recuerden, Yeshua está en la mitad de la fiesta y también al finalizar la fiesta. O sea que parte de lo que vamos a estar cubriendo hoy estaba sucediendo en el templo y Yeshua estaba ahí enseñando y después se paró y dijo al finalizar la fiesta unas palabras que todo el mundo ya sabemos, ¿ok? Entonces vamos a ir al capítulo 4. ¿Quién quiere leer, familia? El capítulo 4 lo puede leer, si no tiene la Mishnah, lo pueden leer de aquí de la pantalla, no hay ningún problema. ¿Quién quiere leer, familia? Adelante, mi hermano Osvaldo Omar. Ah, ok, bien. Ok, Hasameach, Sukkot, y Excelente. bueno, vamos a leer el capítulo 4. Dice así, ceremonia en el templo. Se toma el lulav y se rodea el altar con la rama de sauce durante 6 o 7 días, según el día de la festividad que coincida con Shabbat. La obligación de recitar el Halel completo y la misbah de regocijarse.
Es decir, comer la carne de la ofrenda de paz está en vigor durante 8 días, 7 días de Sukkot y el octavo día de la asamblea. La misbah de la Sukkah y el ritual de la libación de agua sobre el altar están en vigor 7 días. La flauta se templo durante 5 o 6 días, según el día de la festividad que coincida con Shabbat, para aumentar el regocijo en la festividad. Gracias, mi hermano. Vamos a tratar de interpretar este primer verso o este primer párrafo, que en hebreo es la Mishnah. La Mishnah son estos párrafos, son los párrafos que tenemos aquí en el capítulo. Dice que empieza hablando que el ritual comienza, miren qué interesante, que el ritual empieza con el meser, el lulav. Dice, se toma el lulav y se rodea el altar con la rama de sauce durante 6 o 7 días. ¿Por qué está esto de entre 6 o 7 días? Tiene que ver con, con el tiempo en el cual cae la festividad. Puede caer durante un día regular de semana o puede caer un día de Shabbat, iniciar en un día de Shabbat. El primer día puede caer durante un día regular de la semana o dentro de un Shabbat puede caer también el primero de los días. Entonces eso va a determinar si se va a mecer durante 6 o 7 días. Eso es algo bien interesante que hay que considerar porque es parte de la festividad. Y dice que, miren, que nos está dando esta introducción de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en el templo? Dice que en el templo, y aquí son los sacerdotes quienes le van a dar la vuelta al altar, como vemos en la imagen, le van a dar la vuelta con los lulav, marcando el tiempo. Y esto tiene que ver con el musaf, o sea, tiene que ver con la ofrenda adicional de lo que es Sukkot. Es más, vamos a ver que esto, lo que es la ceremonia de lo que es el lulav, va a estar entre la ofrenda tamid y el musaf. Entre el tamid de la mañana y el musaf se va a hacer este protocolo. Y después se presentan las ofrendas de la festividad, que recuerden que era una cantidad de números de animales bastante grande que se iban ofreciendo de orden descendiente o decreciente hasta finalizar la fiesta. Entonces, miren qué interesante. Esto es parte de lo que está sucediendo en el tiempo de Yeshua. Y dice que también estaban, miren, acá dice, la flauta se tocaba en el templo durante 5 o 6 días también, según el día de la festividad que coincide con Shabbat. A eso se refiere. Igual, 5 o 6 días tocaban la flauta. ¿En qué momento? Ok, lo vamos a descubrir. Igual, ¿cuándo iniciaba lo del Lulav? Se puede hacer 7 o 6 días, todo depende. Si comienza la fiesta en un Shabbat o en un día regular, ¿ok? Entonces, tenemos en mente esto y continuamos leyendo el tratado Sukkot capítulo 4. Vamos al verso 2. Adelante, mi hermano. Ok, aquí estamos nuevamente. Bueno, la Mishnah, el 4.2, la Mishnah explica, el lulav se toma durante 7 días. Se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso? Si el primer día de la festividad cae en Shabbat, dado que la misbah de tomar el lulav el primer día es una misbah según la ley de la Torá, prevalece sobre Shabbat y uno toma el lulav ese día. Como resultado, el lulav se toma entonces durante 7 días. Y si el primer día cae en uno de los demás días de la semana y uno de los otros días de la festividad coincide con Shabbat, el lulav se toma solo 6 días, dado que la misbah de tomar el lulav es una misbah según la ley rabínica durante el resto de Sukkot. No prevalece sobre Shabbat. Gracias, mi hermano. Miren, vamos a tratar de entender esto. Es un poco lo que yo les decía, acá lo está explicando la misión, un poquito más claro seguro que lo que yo lo pude explicar, pero es bien interesante esto. ¿Cómo sucede esto? Obviamente, recuerden, ustedes preguntarán, pero ¿cómo hay que mecer el lulav en Shabbat? Sí, familia, en el caso de que la fiesta inicie en Shabbat, se debe de hacer porque es lo que, digamos, si, si empieza en un Shabbat semanal, digamos, la fiesta cae justo en un Shabbat semanal, el primer día de Sukkot, se debe mecer el lulav igual.
es necesario porque es un mandamiento de la festividad. ¿Cómo se hacía? El día viernes se llevaba el lulav al templo, se lo dejaba en el templo, yo ya me preparaba con anticipación y después iba el primer día de Sukkot al templo en Shabbat y tomaba mi lulav y lo mecía y lo volvía a dejar en un lugar donde se había estipulado para dejar ahí los lulav almacenados para que no tengan que estar cargándolo los días de Shabbat, el día de Shabbat regular. Recuerden eso, porque siempre lo que son las leyes de Shabbat prevalecen, de un Shabbat regular, prevalecen sobre la de las fiestas. Entonces, sí, cae sobre Shabbat, el primer día de Sukkot, pero hay que hacer igual el lulav. ¿Cómo se soluciona? Llevo mi lulav un día anterior y lo dejo ahí. El sábado voy, hago meso el lulav, lo dejo ahí y el primer día de la semana vuelvo a tomarlo y me lo llevo a mi casa. Igual sucede cuando hay un Shabbat en el medio de la festividad, ahí no se mece el lulav, pero a ver, ahí está, sí. Ahora sí me van a escuchar mejor porque tengo un pequeño problema con el internet. Pero en el día de la festividad que cae en medio, el Shabbat que cae en el medio, no se hace lo que es el mecimiento del lulav. Eso no se va a hacer en Shabbat, no se hace. Es lo que estamos leyendo aquí, dice. El ULAF se toma entonces durante 7 días. Si el primer día cae en uno de los días de la semana, uno de los otros días de la festividad coinciden con Shabbat, el ULAF se toma solo 6 días. ¿Por qué? De 7 días que dura la fiesta, uno que es el Shabbat no se mece. Pero si inicia en un Shabbat, son 7 días continuos que se van a estar meciendo los lulavim, ¿ok? Las 4 especies. Esto es algo que es interesante. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Adelante, mi hermano, mi lector hoy, Osvaldo Omar. Sí, se cortó, pero acá estamos nuevamente. Tranquilo, mi hermano. Eh, en el caso de ahora, no se mecería en el Shabbat, entonces sería 6 días de mecimiento, ¿no es cierto? Porque, vamos, Exactamente, sí, se me cortó. exactamente, mi hermano. Sí, se me Exactamente. cortó. Eh, Bueno, sí, sí, dale, dale, pastor. No, sí, es que exactamente, y por eso me gusta que participemos, porque ahora nos ponemos también en sintonía nosotros en este tiempo. Bueno, ¿cuántos días? Si yo tengo un lulav, ¿cuántos días los tengo que estar meciendo? ¿Los 7 días o 6? No, estamos aprendiendo que solamente como cayó en un día semanal, un día regular, entonces lo voy a mecer durante 6 días. Si hubiera caído en un en un Shabbat regular, en un Shabbat semanal, eh, el primer día de la festividad, entonces lo tengo que mecer 7 días. Exactamente, mi hermano. Está en los correctos. Ok, ok, vamos a seguir. Entonces, el punto 4.3 dice, el altar está rodeado por las ramas de sauce durante 7 días. Pregunta, ¿cómo es eso? Si el séptimo día de la misbah de la rama de sauce cae en Shabbat, ya que en ese día es una misbah según la ley de la Torah, prevalece sobre Shabbat y la misbah de la rama de sauce se cumple entonces durante 7 días. Y si el séptimo día cae en uno de los demás días de la semana y uno de los otros días de la festividad coincide con Shabbat, ya que la misbah de la rama del sauce es entonces, según la ley rabínica, y en consecuencia no prevalece sobre Shabbat, se cumple solo durante 6 días. ¿Ok? Entonces ahí tenemos algo similar. Sucede algo similar. Recuerden que en la fiesta también de Sukkot se embellecía el altar, se lo adornaba con ramas de sauce y de palma. Y aquí vemos que aplica lo mismo que para el lulav. Es exactamente lo mismo. Durante 7 días, si comienza Sukkot en un Shabbat semanal, si comienza en un Shabbat semanal, son 7 días que se va a cubrir el altar con las ramas de sauce. Si comienza en un día regular, solamente 6 días se lo va a hacer, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el punto 4. Ok.
Punto 4. Dice, cómo se cumple la misbah del Lulav en el templo cuando el primer día de la fiesta cae en Shabbat? Pregunta es, si el primer día de la fiesta cae en Shabbat, todo el pueblo lleva su Lulavim al monte del templo el viernes. Los asistentes reciben los Lulavim de ellos y los disponen en un banco, Itztabá, mientras que los ancianos colocan su Lulavim en la cámara. Se les dio permiso para hacerlo debido a la preocupación de que se lastimaran a la mañana siguiente en la prisa de la gente en busca de sus Lulavim. Y la corte enseña al pueblo a decir, con respecto a cualquiera a quien mi Lulav llegue a su posesión, es suyo como un regalo. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Acá vamos a ver, miren, ahora, miren qué interesante, porque dentro de la festividad tenemos también algo que es contexto legal, porque acá nos está hablando, y la corte enseña. ¿Quién es la corte, familia, que está enseñando esto? A ver, ¿quién es la corte? Eso es lo que tenemos que entender, porque miren, ahora esto tiene una cuestión de lo que es legalidad bíblica. El Gran Sanedrín, exactamente, el Gran Sanedrín enseña esto, enseña que eh, cuando uno deja su lulav, tiene que decir esto con respecto a cualquiera. Quien mi lulav llega a su posesión, es suyo como un regalo. ¿Saben por qué dicen esto? Porque había ocurrido, y esto lo amplía también un poquito más la Mishnah, que en un tiempo todo el mundo dejaba su lulav el día viernes en el templo, y al otro día, cuando iban a retirarlo, era un conflicto, porque recuerden que el lulav tiene un proceso de selección en el cual uno escoge las mejores especias para mecer. Hay condiciones que hay que cumplir. Entonces, si yo tenía el mejor lulav, yo iba a buscar el mío porque yo me había esmerado en hacerlo con anticipación y escogerlo con anticipación. Entonces, ¿qué había sucedido en un periodo del templo? En un tiempo que se peleaban, hubo un gran conflicto. Entonces los jueces dijeron, ok, para evitar todo esto, va a haber un lugar donde ustedes puedan dejarlos y se les hacía como en esta especie de juramento. Entonces cada uno iba el sábado, tomaba, en este caso tomaba su lula, era o no era el suyo, no importaba porque ya habían dicho de anticipado un juramento en el cual dice, el que reciba mi lula es suyo. Y de esa forma se evitaba conflicto entre los hermanos, podríamos decirlo, al subir a mecer el lulav al templo, ¿ok? Miren qué interesante. Vamos a continuar leyendo el punto 5, mi hermano. Bueno, muy bien, aquí estamos. El punto 5. Dice, ¿cómo se cumple la misbah de la rama de sauce? Había un lugar debajo de Jerusalén y se la llamaba Motzá. Ellos descendían allí y recogían ramas de sauce, murbillot, de allí. Y luego venían y las colocaban en la posición vertical al lado del altar. Y las puntas de las ramas se inclinaban sobre la parte superior del altar. Luego sonaban una tequía, un toque simple e ininterrumpido. Sonaba una terúa, un sonido entrecortado y una serie de toques cortos y entrecortados. Y sonaba otra tequía. Cada día daban una vuelta alrededor del altar y decían, Señor, por favor, sálvanos. Señor, por favor, concédenos el éxito. Salmo 118, 25. Rabí Yehudá dice que decían, Aní Bao, por favor, sálvanos. Y ese día, al séptimo día de Sucot, daban 7 vueltas alrededor del altar. En el momento de su partida al final de la fiesta, ¿qué decían? Es hermoso para ti, altar, es hermoso para ti, altar. Rabí Eleazar dijo que dirían, al Señor y a ti, altar, al Señor y a ti, altar. Miren qué interesante. Que aquí nos está diciendo primero, gracias, mi hermano. Miren que aquí dice que de dónde provenían las ramas de sauce para el altar.
la posición, que eran como la curvatura de lo que eran las ramas de sauce, iban hacia adentro del altar, o sea, como que cubrían el altar. Y no solo eso, sino que también nos está diciendo de lo que se recitaba durante los 7 días con respecto a lo que es este protocolo. Y dice que los sacerdotes daban vuelta, cubrían el altar, daban vuelta ellos con sus lulab, y ellos decían, Señor, por favor, sálvanos, Señor, por favor, concédenos el éxito. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos decían esto, siendo que Yom Kippur ya había pasado? Porque recuerden que en Sukkot es la ejecución, o podríamos decir, es el tiempo en el cual se decreta la sentencia. Y aquí acá los sacerdotes están diciendo, por favor, sálvanos, Señor, por favor, sálvanos, concédenos éxitos. Aparte, también inicia un nuevo ciclo, estamos por iniciar un nuevo ciclo. Y entonces ellos dan vuelta y dice que el último día, el séptimo día de la fiesta, daban 7 vueltas al altar. Y cuando ellos terminaban, recitaban lo siguiente. Es hermoso para ti, altar, es hermoso para ti, altar. No es que estaban adorando al altar, sino que están adorando o están de alguna forma agradeciendo al Eterno, porque todo esto tiene un simbolismo. Rabí Eliezer dijo que darían al Señor y a ti, altar. Al Señor y a ti, altar, es algo que está conectando la casa, el acto que se está haciendo en la casa con el Eterno. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta y pensar en lo que Yeshua está diciendo también. Por algo él dice, el que tenga sed, venga y beba de mí. Y parte de lo que está sucediendo en el altar está relacionado con esto. Salmo 118. Tengan en mente eso. Vamos a continuar. Verso 6. Ok. La Mishnah señala, así como se realiza durante la semana, también se realiza en Shabbat, excepto por el hecho de que recogían las ramas de la víspera de Shabbat y las colocaban en cuencos de oro para que no se secasen. Rabí Johanan ben Beroca dice, había una costumbre única en el séptimo día. Llevaban ramas de palma al templo y las colocaban en el suelo a los lados del altar. Y ese séptimo día de Sukkot se llamaba el día de la colocación de las ramas de palma. El 4.7. Inmediatamente después de cumplir con la misbah de tomar las 4 especies en el séptimo día de la festividad de Sukkot, los niños sacaban sus lulabín de las ataduras y comen sus etrojín como expresión de extrema alegría. Ok, miren qué interesante lo que sucedía acá. Dice que los niños tomaban y comían el etrog, que es esa fruta parecida a un limón. Dice que lo comían con extrema alegría. Y esto tiene que ver también con la festividad, que está conectado con una alegría y un protocolo que se hacía. Vamos a seguir leyendo. Adelante, mi hermano. Ok. Esta Mishnah amplía la primera Mishnah de este capítulo. Dice, la obligación de recitar el Halel y la misbah de regocijarse en la festividad sacrificando y comiendo la carne de las ofrendas de paz son siempre durante 8 días. La Mishnah explica, ¿cómo es eso? Esto enseña que una persona está obligada a recitar el Halel, a cumplir la misbah de regocijarse y a reverenciar el último día de la festividad, como lo que, como lo que está para todos los demás días de la festividad. ¿Cómo lo está? Perdón. El 4.8. 4.8. La Mishnah del azúcar es de 7 días. ¿Cómo se cumple con esta obligación durante 7 días completos? Cuando uno termina de comer el séptimo día, no debe desarmar su azúcar inmediatamente, porque la obligación continúa hasta el final del día. Sin embargo, baja los utensilios del azúcar a la casa desde el momento de la minjá en adelante, en diferencia al último día de la festividad, cuando requerirá los utensilios en la casa.
Ok, gracias mi hermano. Miren qué interesante. Aquí nos está hablando de que tenemos que regocijarnos. Y aquí nos está ampliando esto del regocijo. O sea, miren todo lo que está sucediendo alrededor de Yeshua. Está sucediendo el protocolo en el altar. Recuerden, ofrenda tamid. Después viene todo este protocolo con los lulav. Y después viene la presentación de las ofrendas de Sukkot en el altar. Y por último cierra con la ofrenda tamid de la tarde. Son cosas que están sucediendo en todo el protocolo. Pero acá nos está hablando un poquito más del regocijo. Aquí nos está poniendo en contexto de cómo las personas estaban en este tiempo de festividad en el templo. Y tiene que ver con esto del regocijo. Dice que era un mitzvot, dice que es un mandamiento el regocijarnos. ¿Y sabes de dónde proviene eso? De Éxodo 16, perdón, de Deuteronomio 16, verso 14, dice que tenemos que regocijarnos, que hay que regocijarse. Y es un mandamiento. Y también se recitaban los Halel, son los salmos de ascensión. También hay que recitarlos porque también demuestra nuestra alegría. Y entonces son todas cosas que se están haciendo en el templo y que de alguna forma Yeshua está dando un mensaje a través de lo que se está haciendo en el templo y lo que él está haciendo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es este mitzvot de regocijarnos? Como dice aquí, el regocijarse no es solamente, y esto es algo que yo quiero detenerme aquí un poquito y abrir un paréntesis. ¿Qué entendemos nosotros con regocijo? ¿Qué entendemos a nuestra mente latina, a nuestra forma de ver el mundo con regocijarnos? ¿Qué entendemos, familia? A ver, pueden ponerlo en el chat y los leo o pueden levantar su manito y le damos paso para que lo digan, familia. ¿Qué entendemos con regocijarnos? ¿Cómo sería una fiesta de regocijo, de alegrarnos? ¿Qué haríamos? ¿O qué hacemos? ¿O qué entendemos que es? A ver, familia, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinan? Estamos tímidos hoy, familia. No, familia, hoy es día de alegrarnos, de regocijarnos, de, 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 de aprender, familia. A ver, Lucía, mi mamá, adelante. Ahora sí, mamá. Ahora, Ahora sí. bueno, buenas noches. Algo que se hace con regocijo es algo que se hace con una profunda alegría, con un agradecimiento profundo, genuino. Es algo que sale de adentro, de lo más profundo, una cosa más que nada diría con agradecimiento. Perdón. No, Ahora sí, ok, es algo que se hace con agradecimiento, ok, acá gracias, Ma. A ver, acá dice también, dicen, a ver qué dicen aquí los hermanos que están opinando, con corazón alegre, que debe haber risas, ok, sí, risas, corazón alegre, hacer el mandamiento, dice Elena, con todo el corazón, wow, muy bien. Levantar las manos, alegrarnos al Eterno, ¿ok? Según una perspectiva latina, estoy hablando, ¿ok? ¿Y cuál sería la perspectiva latina? Estar felices bajo el contexto de la festividad. Muy, muy bien, mi hermano Javi, estar en contexto con la festividad. ¿Qué es esto de estar, qué será esto de estar en contexto con la festividad? Por el perdón que recibimos y esperanza de haber sido inscritos en el libro de la vida. Un gozo que llena el corazón. Sí, bien, Ramón, o sea, sí. Pero ahora miren, nosotros, contexto de lo que nosotros entendemos de un regocijarnos, de una fiesta, familia, voy a ser bien claro, es como para nosotros, nuestra mentalidad es tirar la casa por la ventana, es vamos a comer, vamos a beber, vamos a escuchar música, vamos a reírnos, vamos a alegrarnos, hagamos fiesta. Ok, pero ahora el Eterno cuando se refiere a regocijarnos no tiene que ver con el de, digamos,
hacer algo, y esto me trae a mente lo que el hermano Javi dijo, puso aquí, que es con respecto al contexto de la festividad. Vamos a ver ese mandamiento. Antes de continuar, porque esto es lo que tenemos que también tener en mente de lo que está sucediendo en el templo alrededor de Yeshua. ¿Qué tipo de regocijo había? ¿Qué tipo de regocijo había alrededor de Yeshua con respecto al tiempo festivo? Porque muchas veces decimos, sí, están todos alegres, comiendo, bebiendo. Sí se come, dice que hay que comer carne en estos 7 días y que si el Eterno lo permite, Baruch Hashem, que podamos comer carne durante los 7 días. Pero miren qué interesante. Vamos a definir lo del mandamiento y con respecto a lo que es regocijarnos. ¿Cómo tiene que ser esto, como dice nuestro hermano Javi, con respecto al contexto de la fiesta? El mandamiento, como yo les dije, el mandamiento se va a encontrar en Deuteronomios capítulo 16, verso 14, que es regocijarse en las fiestas. Cuando habla de las fiestas está hablando de panes sin levaduras, Pentecostés y tabernáculos. Es un mandamiento regocijarse en las festividades de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot. Leyes. Estamos obligados a regocijarnos con toda clase de regocijo. En el tiempo del Beit Hamidash, este mitzvah, este mandamiento se cumple con el sacrificio y el consumo de las ofrendas de paz de los que se regocijan. Esto estaba de acuerdo con la Gemara que establece Salmo 109. Regocijarse no es completo sin el consumo de carne. Recuerden también que en contexto cultural, el consumo de carne en el antiguo Medio Oriente o en el antiguo Israel no era algo tan común como el día de hoy, que tenemos fácil acceso a la carne, que está dentro de todo en un precio accesible. En cambio, en el mundo del antiguo Israel, solamente se reservaba la carne para tiempos festivos, tiempos importantes como celebraciones de convenios, como festividades, como en este caso, o también relacionado a matrimonios. O sea, eran de tiempos de regocijo, pero muy importantes si se consumía la carne. Hoy en día, los hombres y las mujeres se regocijan de una manera que es apropiada para ellos. Los hombres cumplen el misbod bebiendo vino. Tomar vino es parte del mandamiento, como dice el pasuk, como dice el verso de Salmo 104, verso 15. Vino que alegre el corazón al hombre, y las mujeres se visten con ropas nuevas en honor al festival. Eso tiene que ver con las leyes. El punto culminante de la fiesta de Sukkot era la alegría, y esto tiene que ver ahora con lo que es el último gran día. Pero miren qué interesante, porque aquí estamos hablando, antes de pasar a eso, hablar del tema de la festividad del regocijo, vemos que tiene que ver con esto de cumplir un mandamiento. Y tiene que ser un regocijo que nos lleve a la adoración al Eterno. Eso es lo que tenemos que tener en mente, familia, que el regocijo tiene que ver con esto. Y algo bien interesante que suceda también aquí en la fiesta de Sukkot, que el regocijo también era parte de lo que era la libación del vino y del agua en el altar, que era también algo que estaba sucediendo alrededor de Yeshua. Entonces tengamos en cuenta todo esto, y cuando vemos el regocijo, entonces estamos hablando, ahora tenemos en mente qué tipo de regocijo está sucediendo en el templo. Un regocijo que nos lleve a la adoración al Eterno, que nos lleve a cumplir el misbod de la fiesta de Sukkot, en este caso, que nos lleve a que todo lo que hagamos en todo tiempo sea hablar del Eterno. En los tiempos festividades no puedo hablar de mí mismo o de mis cosas, sino que tengo que hablar de el mandamiento, tengo que hablar de la festividad en todo tiempo. Y esto aplica no solamente para las fiestas, sino que también para Shabbat, que también es un tiempo de regocijo. Todo tiene que estar centrado en la obediencia del mandamiento y nuestra adoración al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la adoración al Rey, todo el tiempo. Es como que mi mente, mi cuerpo, mi alma, todo adora al Eterno. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, ahora teniendo esto en cuenta, ya tenemos el contexto de lo que es podríamos decir,
de lo que es el servicio en el templo. A esto hay que sumarle que se presentan también las ofrendas. Recuerden que empezaban con un número alto de animales e iban de orden decreciente hasta llegar al último día de la festividad. Y no solo eso, aquí también se incorpora en lo que es en la ofrenda tamid de la mañana la libación de el agua, que en sí eso viene a ser una fiesta adicional dentro de la misma fiesta. Eso es algo bien interesante. Y quiero compartirles esto, familia, que más o menos nos va a dar una idea de lo que sucedía con respecto a esto de la libación del agua. Así que vamos a leer esto, familia, y quiero invitarlo a mi hermano Osvaldo, a mi lector de la noche, a que podamos continuar leyendo esto. ¿Ok? Ok, aquí estamos. Dice así, me regocijo. El punto culminante de la fiesta de Sukkot era la alegría que se experimentaba por la tarde durante la ceremonia de la libación especial del agua que se realizaba solo durante los 7 días de Sukkot. Este vertido de agua se realizaba solo por la mañana, después de la ofrenda de la comida de la mañana diaria. Las festividades se llamaban regocijo en el lugar de la extracción de agua. Tan intensas fueron las festividades asociadas con la extracción de agua que Yazal declaró en la Misná Sukkot 5.1: ¿quién no vio el regocijo del Bey Hashoebat? Nunca vio el regocijo en su vida. Ok, mi hermano, gracias. Miren qué interesante. El regocijo en la fiesta no solamente tiene que ver con el comer carne, con el divertirnos, sino que tiene que ver también con esto que está sucediendo en la festividad, esta ceremonia adicional de la libación del agua. Y miren lo que dicen. Cuando dice Hazal, está hablando los sabios, está hablando de los sabios, está hablando del Sanedrín. Dice que ellos dijeron esto: quien no vio el regocijo de la ceremonia de la libación del agua, nunca vio el regocijo en su vida. ¡Wow! Esto me hace pensar, familia, si realmente en algún momento nos hemos regocijado de tal forma delante del Eterno en alguna de sus festividades. Porque miren el punto a lo que dicen los sabios. Dice, quien nunca vio el regocijo en su vida de la libación del agua, nunca vio el regocijo, nunca conoció lo que es realmente el verdadero regocijo. Y esto me hace pensar a mí, wow, ¿cómo será ese regocijo? Que es tan especial que los sabios dicen, quien no lo vio, no lo vio nunca. O sea, quien no lo vivió, no lo vio al regocijo, no lo vio, no, nunca vio el regocijo en su vida. O sea, que nunca lo vivió en su vida. Wow, y esto me hace pensar, ¿qué es lo que se hacía entonces? ¿Qué es lo que se estaba haciendo para que los sabios digan esto? Perspectiva, miren, debe tener en cuenta que el regocijo al que se refiere este misbot es solo de la clase que está relacionado con el servicio a Hashem, es decir, realizar el mandamiento. No debe confundirse con aturdimiento y reuniones para contar chistes, como fiestas y reuniones familiares, que no tienen relación al servicio de Hashem. O sea que todo lo que se estaba haciendo en este tiempo de regocijo, que dicen los sabios, que quien no lo vio nunca lo vivió en su vida, es algo que está relacionado con el servicio a Hashem. Disculpe si escucharon un ruido, justo pasó un auto aquí al frente. Es a esta misma a la que se refiere el Pasuk cuando afirma en Devarim, capítulo 28, 47, por la razón de que no serviste a Hashem, vuestro Dios, con alegría y con alegría de corazón. Entonces, miren qué interesante. ¿Cómo yo tengo que alegrar mi corazón? Obedeciendo mis votos. Y todo lo que yo hago para regocijarme tiene que estar relacionado al servicio a Hashem, en realizar un mandamiento para Él. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estaba sucediendo en el templo para que los sabios digan esto y para que Yeshua diga las palabras que dijo? El que tenga sed, venga y beba de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Así que vamos a dejarlo hasta aquí, familia. Vamos a tomarnos una pausita
para contestar alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer y vamos a continuar con el capítulo 5 para que podamos entender ahora un poquito mejor lo que Yeshua está diciendo y en el contexto que lo está diciendo para tener podemos decir, conocer el significado, poder tener una pequeña noción de lo que la audiencia original de Yeshua cuando dijo esas palabras estaba entendiendo de acuerdo a lo que hemos estado viendo en el templo.